Estamos leyendo Tocqueville y eso significa encontrarnos con uno de los principales pensadores post-Revolución Francesa, pero también pre-Revolución Francesa, y que va a tener una particularidad y es su análisis sociológico. Tocqueville es, entre varias cosas, un sociólogo. Y para él va a ser importante entender cómo hay ciertas condiciones políticas que pueden guiar y transformar a la sociedad. Es decir, también tiene un poco esta perspectiva inicial platónica alrededor de cómo deben funcionar las cosas. Así que sí, Tocqueville será también un platónico. Sin embargo, también observará con cierto detenimiento y con intención de descripción a la democracia en América, en Estados Unidos principalmente, pero no se queda solamente en Estados Unidos y va a analizar un poco las diferencias entre, digamos, las democracias post-independentistas, tanto en Estados Unidos como en América Latina, es decir, por el resto del continente, y lo va a vincular no con algo que sea solamente el pensamiento, lo cual siempre hemos, digamos, solemos estar como tentados a cometer el error de que el pensamiento es algo totalmente independiente del contexto y que es el pensamiento el que mueve el cambio social. Para Tocqueville y los sociólogos posteriormente que también abordarán este asunto, no es el pensamiento per se en sí mismo el que cambia la sociedad, no son las ideas, sino son los contextos y los hechos sociales determinantes, por ejemplo, el cambio de tecnología, el cambio de las relaciones productivas, el cambio de grandes leyes o alguna revolución, por ejemplo, lo que termina cambiando el contexto y ese contexto hace que las personas entiendan de una manera distinta su realidad porque esa realidad ha cambiado y entonces su conducta también lo hará. Por lo tanto, en esta parte veremos cuál es la reflexión sociológica que él plantea para entender por qué se da la democracia en Estados Unidos, por qué se da de esa manera, no porque sean más inteligentes o más elevados precisamente, aunque para la época es un poco esto lo común, plantear que hay personas con sus grandes ideas han hecho cambiar el mundo. Más bien es qué contexto ha vivido ese pueblo para tener una conducta política y social diferente. Entonces, él va a decir, Estados Unidos se constituyó democráticamente, es decir, a pesar de ser una colonia inglesa, tiene un proceso distinto. Recuerden que todo el continente americano fue, digamos, descubierto, entre comillas, y luego fue, pues, colonizado. Sin embargo, en el sur colonizaron España y Brasil, perdón, España y Portugal, ¿ok? Y toda la parte que habla español, pues, fue una colonia española, y la parte, pues, ya ustedes conocen, de Brasil, pues, fue una colonia portuguesa. Pero del norte de América, pues quienes conquistaron fueron los ingleses. Te voy a decir, a pesar de eso se constituyó, ok, democráticamente según principios representativos, es decir, había participación de distintos sectores de la sociedad en los asuntos públicos y políticos, y con una masa crítica de población refugiada. Esto es interesante, como Estados Unidos también se vuelve un punto de encuentro de personas que han estado refugiándose, sobre todo pensadores, personas de diferentes partes del mundo, es decir, hay una gran diversidad cultural que llega y que justamente atraído por los grandes desarrollos económicos que promueve la colonia inglesa, ¿no? Desde el tema inglés, pues el proceso colonial implica también unos grandes auges de desarrollo económico que atrae personas que están huyendo de otros conflictos en el mundo. Población refugiada que venía huyendo de la intolerancia y la persecución. Es decir, esta es un poco la característica demográfica. Dice, develó así, hay que cambiarle, así las relaciones de mutua dependencia entre la libertad de prensa y la mentalidad de la clase media. Es decir, justamente este contexto de el tipo de población y la historia de aquella población que va a migrar hacia Estados Unidos va a plantear algunas necesidades porque justamente estamos huyendo de la intolerancia y de la discriminación. Así que es común pensar que van a buscar, por ejemplo, garantizar libertad de prensa, sentirse libres porque vienen de espacios en los cuales no podían serlo. Pero además también algo sociológico es que Tocqueville va a decir, no es que la democracia sea algo totalmente que se pueda hacer en un cuarto cerrado y escribiendo las leyes, sino que hay que ver que la democracia depende de otras formas sociales. Por ejemplo, aquí dice, hay una dependencia entre la libertad de prensa y la mentalidad de la clase media. Es decir, hay libertad de prensa porque la gente espera que haya libertad de prensa, porque la gente está acostumbrada a que se pueda dar opiniones diferentes. Es decir, que una sociedad no tiene libertad de prensa solo porque se la promulga en una ley, sino porque su sociedad espera que eso se respete.
Algo así como que lo que manda realmente no es la ley, sino la mentalidad, sino la gente, sino la cultura y la costumbre. Y la ley, por supuesto, puede servir para que eso se vuelva fuerte y se vuelva institucional. Eso quiere decir que si nosotros estamos en una sociedad intolerante y en una sociedad que no le gusta escuchar opiniones diferentes, más allá de que tengamos una ley de libertad de expresión y de prensa, difícilmente esta podrá existir. También va a decir, por ejemplo, que hay una relación entre la religión protestante y el sistema federal, es decir, el sistema federal tenía que ver justamente con la división administrativa política de Estados Unidos, del respeto de leyes distintas en territorios distintos de Estados Unidos, entre el igualitarismo y el sistema de gobierno local autónomo, e incluso más adelante veremos cómo la religión propia de la gente tiene una influencia sobre el comportamiento económico. Por lo tanto, esto es lo que nos da a Tocqueville, un análisis sociológico de la época. Y miren que aquí además se atreve a comparar, ¿ok? Los diferentes modos de colonizar de españoles e ingleses. Y se compara fríamente. Ahí hay un error de copia del texto del título. Y aquí me gusta, me parece muy interesante esta parte. Vamos a analizar lo que dicen. La diferencia entre la colonización de los españoles y la colonización de los ingleses. Va a decir, los españoles soltaron sus perros sobre los indios, como si de animales feroces se tratara. Saquearon el nuevo mundo es América, como si fuera una ciudad tomada al asalto, sin discernimiento ni piedad. Mas no se puede destruir todo. El furor tiene un final. El resto de la población india, escapada a la matanza, acaba por mezclarse a los vencedores y por adoptar su religión y sus costumbres. Es decir, es una adaptación y una inclusión en la sociedad española forzada, que busca escapar de la crueldad. La conducta de los americanos, de los Estados Unidos, respecto a los indígenas, respira al contrario el más puro amor a las formas y la legalidad. Siempre que los indios no abandonen su estado salvaje, los americanos los dejan en paz. Es decir, aquí han planteado una división entre los americanos y los indígenas. Los dejan en paz y los tratan como pueblos independientes. No se permiten ocupar sus tierras sin haberlas adquirido debidamente mediante un contrato. Y si por fortuna una nación india no puede vivir en su territorio, fraternalmente le toman de la mano y la llevan ellos mismos a que muera lejos del país de sus antepasados. Es decir, fue más una expulsión que una integración violenta, ¿no? Los españoles, con la ayuda de monstruosidades sin par, cubriéndose de una imborrable vergüenza, no han conseguido exterminar la raza india, ni siquiera impedir que participe en sus derechos. Los americanos de Estados Unidos han conseguido este doble resultado con maravillosa facilidad. Tranquilamente, legalmente, filantrópicamente, sin verter sangre, sin violar uno solo de los grandes principios de la moral ante los ojos del mundo. Sería imposible destruir a los hombres respetando mejor las leyes de la humanidad. Claro, justo lo interesante aquí es ver cómo es una sociología de la conquista que describe el comportamiento más allá de lo bueno y lo malo, porque como ven, ninguno de los dos comportamientos de la conquista son muy agradables. Pero más allá de ese comportamiento, lo que hacen es describir cómo ese comportamiento tiene unos efectos sobre las formas de la sociedad, de la democracia y de la política.